Poder constituyente, concepto e importancia. En derecho constitucional tiene mucha importancia el concepto de poder constituyente como fuente original de toda constitución. La expresión poder constituyente fue empleada por primera vez por Lavallaise durante la Revolución Francesa, como sinónimo de la potestad que tiene el pueblo de construir un Estado y de darse una organización política y jurídica. Carl Smith dice que el poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política. De las decisiones de esta voluntad se deriva la validez de toda regulación legal constitucional. Para Carlos Sánchez Viamont es la soberanía originaria, extraordinaria, suprema y directa, en cuyo ejercicio la sociedad política se identifica con el Estado para darle nacimiento y personalidad y para crear los órganos de expresión necesaria y continua. Agrega el mismo autor que por constituyente es la voluntad política creadora del Estado que se convierte en voluntad jurídica al dictar la Constitución y crear mediante ella el gobierno y el ordenamiento jurídico de la sociedad. Según B. Linares Quintana, dice que es la facultad inherente de toda comunidad soberana a darse su ordenamiento jurídico político fundamental originario por medio de una constitución y a reformar a esta total o parcial cuando sea necesario. De estas definiciones podemos colegir la naturaleza y la función del poder constituyente. Es originario porque no hay otro poder que le representa o se le preexistente, pues él da nacimiento a todo el aparato jurídico del Estado. Es extraordinario porque es el único poder que es de esa naturaleza que no se asimila ni se confunde con otro poder original, como el elemento poder del Estado. Por ejemplo, es supremo porque se coloca por encima de todos los demás poderes al dar nacimiento y creación al Estado. Y es directo porque según la teoría del poder constituyente elaborada durante la Revolución Francesa, proviene directamente del pueblo, que es su fuente matriz. Según Smith, es también unitario e indivisible porque es la base de todos los poderes y divisiones de poderes. Otros autores niegan los caracteres de unitario e indivisible. El poder constituyente no es lo primero, arguye Linares Quintana, porque el acto constituye es múltiple y la voluntad constituyente varía. Y no es lo segundo, porque en los estados federales hay un poder constituyente nacional y otros locales, subordinados en algunas materias al primero. Según Pérez Serrano, citado por Linares, poder constituyente es aquel poder singular y extraordinario por virtud del cual un pueblo que viviendo sin constitución se da su primera ley política fundamental de tipo liberal moderno, o al menos reforma y modifica su código político preexistente que ya no respondía a ese carácter. La función del poder constituyente consiste, como hemos dicho, en crear la estructura global, estable e integral del Estado a través de lo que se llama Constitución. 2. Formas del poder constituyente. Según el concepto que acabamos de examinar y que arranca, como hemos visto, de la Revolución Francesa, el poder constituyente está íntimamente ligado a la revolución, pues aparece con esta o con una guerra de la liberación nacional cuando se destruye totalmente las instituciones de un viejo orden y da una potencia colonial cuyo aparato es reemplazado por la nueva estructura revolucionaria o nacional. La nueva estructura es creada por el poder constituyente mediante la Constitución. Esto ocurrió en 1776 en Estados Unidos, en América en 1789, en Francia en 1917, en Rusia en 1959, en Cuba y en 1979 en Irán. Ocurrió asimismo cuando se independizaron las colonias españolas de América durante el siglo XIX y las europeas de África después de la Segunda Guerra Mundial. Para pedirlo con las palabras de Carl Smith en Francia,
pueblo tomaba en sus manos con plena conciencia su propio destino y adoptaba una libre decisión sobre el modo y forma de su existencia política. Esto se puede ver tan pronto como los estados generales convocados por el rey se constituyeron el 17 de junio de 1789 en Asamblea Nacional Constituyente y al hacerlo se construyeron sin un mandato formal de los legitimas en diputados del pueblo, en ejercicio de su poder constituyente, derivaron sus facultades de ese poder, o como lo dijera Tower, en esas mismas jornadas parlamentarias de la revolución, los poderes políticos emanaban todo del pueblo. Ellos no pueden ni constituirse por sí mismos ni cambiar la constitución que han recibido. El poder constituyente reside esencialmente en la nación. Fuerza de estos casos en los que el poder constituyente exhibe claramente sus caracteres de origen extraordinario, supremo y directo. Algunas constituciones prevén casos en los que este poder pueden ser derivados o jurídicos, como por ejemplo una Asamblea Nacional Constituyente democrática elegida por el sufragio universal para adoptar una constitución cuando la anterior haya sido abolida o desechada íntegramente. Una asamblea o convención elegida en las mismas condiciones que proyecta una constitución a de referéndum de los ciudadanos con derecho a voto. Referéndum general sobre la iniciativa constitucional surgida en cualquier fuente y sobre nueva orden o regulación. 3. Poderes constituidos. De lo que hemos expuesto se desprende claramente la diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos. Estos últimos son los poderes, órganos e instituciones que contemplan en la Constitución, como son órgano ejecutivo, legislativo y judicial, municipalidades, etc. Por esto, Carl Smith expresa que todo lo que se verifica en regulación legal constitucional a base de la Constitución y en el marco de las competencias constitucionales es en esencia de naturaleza distinta a un acto de poder constituyente. Síguese de esto que la facultad contenida en una constitución de revisar y reformar la misma no puede calificarse como poder constituyente, sino más bien como toda facultad constitucional, una competencia legalmente regulada, es decir, limitada en principio. Carlos Sánchez Viamont distingue bien el poder constituyente de los poderes constituidos en los siguientes términos. En la técnica constitucional se debe de distinguir el poder constituyente de los poderes constituidos, que forman el gobierno ordinario. El poder constituyente es, como hemos visto, la voluntad política creadora del Estado, que se convierte en voluntad jurídica al dictar la Constitución y crear mediante ella el gobierno y el ordenamiento jurídico de la sociedad. El gobierno creado por la Constitución es organizado y reglamentado por ella. En una palabra, es poder constituido que nace del poder constituyente y que le está subordinando las tres ramas funcionales de poderes del gobierno ordinario, legislativo, ejecutivo, judicial. Son poderes constituidos y se mueven dentro de la órbita que les fija el poder constituyente mediante la Constitución. Esta separación fundamental entre el poder constituyente y los poderes constituidos es la mayor creación jurídica de la época contemporánea. En ella se funda el constitucionalismo, que consagra y asegura los derechos del hombre y del cuidado, protegiéndolo contra cualquier acto de autoridad ilegítima e ilegal ejercida. El mismo autor que acabamos de citar opina que el Agreement of the People, acuerdo popular de 1647, que dio origen en Inglaterra a lo que algunos consideran ya un documento constitucional, Instrumental of Agreements, de 1653. Es el antecedente más antiguo de la doctrina que separa el poder constituyente de los poderes constituidos, porque se proponía establecer una ley suprema que no estuviera al alcance del Parlamento, cuyos poderes quería limitar y declarar derechos, reservar únicamente a la nación, que ninguna autoridad podía tocar sin cometer delito. Esta separación fundamental entre el poder constituyente
y los poderes constituidos, dice Sánchez Viamont, es la mayor creación jurídica que